la diversidad es muy grande, la realidad es muy amplia y los retos son inmensos. Siempre que estamos frente a otra persona, estamos frente a la posibilidad de la diferencia. Hay algunas de esas formas de conformación familiar que han experimentado violencia, exclusión. La familia es la posibilidad del encuentro con el otro y para los otros. Hola, bienvenidos. Estamos en Un Minuto. Estamos desde esta aula del pensamiento tratando acerca de temas trascendentales, importantes, temas de fondo que tienen muchísimo que ver con el desarrollo de nuestras comunidades. Vamos a hablar justamente de las formas de familia, las diferentes formas de familia, y vamos a analizar justamente cómo ha sido ese proceso para abrirle espacio a la diversidad, porque esa dinámica de cambios sociales ha propiciado que se haya modificado de alguna manera esa idea básica que teníamos de la célula familiar. Y por supuesto, y ya lo hemos planteado, esa irrupción genera también algunos inconvenientes, genera algunos rechazos y genera algunas situaciones que chocan eminentemente con la tradición cultural. Por eso vamos a hablar acerca de estas formas de familia y hablaremos de tradición o cambio. Y para hablar del tema hemos invitado a un grupo de expertos quienes van a compartir con nosotros en un minuto, tal como lo nombra nuestro programa, argumentos, posiciones, puntos de vista para que podamos enriquecernos justamente de ese conocimiento. Están con nosotros Andrea Londoño. Ella es vocera de la organización Familias Ahora. Igualmente el padre Darío Gómez, él es párroco del Perpetuo Socorro en el municipio de Río Negro. Está Pablo Bedoya, quien es profesor de trabajo social de la Universidad de Antioquia y es activista de la comunicación de la comunidad LGTB. Y nos acompaña igualmente Jesús Vallejo, él es el director del Instituto de Familia y Bioética de la Universidad Católica del Oriente. Con ellos vamos a comenzar justamente pues ese tema y el desarrollo del mismo, hablando acerca de lo que ha sido esa modificación de la idea que tuvimos durante muchísimo tiempo de lo que es una familia. La familia tradicional es un concepto más religioso y popular que jurídico, ya que no se ajusta a las definiciones que delimitan la unidad familiar en instancias internacionales como ONU Mujeres o nacionales como el Departamento Nacional de Planeación o incluso la Ley 1361 de 2009. No obstante, en la Carta de Derechos de la Familia de 1983, presentada por la Santa Sede, se define la familia desde una concepción católica con 3 variables. 1. Unión entre hombre y mujer. 2. Fundamentada en un rito llamado matrimonio. 3. Abierta a la transmisión de la vida. El Departamento Nacional de Planeación y el Observatorio de Familia considera otras variables para comprender una unidad familiar y toma en cuenta la estructura que compone un hogar, permitiendo encontrar así 6 tipos de estructuras en el país. 1. Hogares nucleares. 2. Hogares extensos. 3. Unipersonal. 4. Sin núcleo. 5. Compuesta. Y 6. No familiar sin núcleo. A nivel mundial, ONU Mujeres se aparta de la clasificación en Colombia y menciona que los tipos de hogares promedio en el mundo son, en su mayoría, primero, parejas con hijos e hijas de cualquier edad. Segundo, extensas. Y por último, unipersonales. Sin embargo, más que por la definición, en la actualidad los puntos de desencuentro sobre la concepción de la familia son tanto sobre la adopción conjunta por parejas del mismo sexo como la adopción de los hijos del cónyuge. La Corte Constitucional de Colombia, en sentencia SU 617-14, reconoció la adopción por un segundo progenitor, pero aún hay muchos debates sobre la posibilidad de adopción por parejas del mismo sexo. Mientras los sistemas jurídicos tratan de ponerse al día, entre las comunidades se observan reacciones que apuntan al rechazo y a la discriminación. ¿Cómo ha visto esa evolución
padre Darío, ¿cómo ha generado ese cambio a través del tiempo? Pues a ver, hombre, Juan Guillermo, lo que pasa es que el mundo es cambiante, el mundo no es unidimensional, el mundo es plural, ¿no? Entonces, en esa pluralidad de cosas, con los cambios sociales, culturales, con los nuevos desarrollos, la irrupción de la tecnología, los nuevos conocimientos, pues todo eso hace que se condicionen las relaciones y los encuentros de las personas. Y obviamente lo que es tradicional y clásico se modifica, pero no solo la familia, es también el mundo económico, el mundo social, el político, el deportivo, en fin. Hoy estamos en una nueva expresión de la pluralidad que pone como en tela de juicio los modos clásicos y tradicionales sin que eso implique necesariamente que lo antiguo se acabe y lo nuevo sea lo único. Muy bien. Esos cambios a los cuales se refiere el padre Darío no son tan sencillos porque no son solamente sociales. Se generan algunas otras relaciones también en el mundo económico. La irrupción, por ejemplo, de la mujer en el mercado laboral ha tenido un impacto enorme también en esta modificación, por lo menos de las dinámicas familiares. Definitivamente, Juan Guillermo, mencionas un tema o introduces un tema fundamental que en las últimas décadas lo hemos empezado a llamar el cuidado o a denominar el cuidado como toda esa serie de actividades que hasta el momento de manera tradicional, pero sin ninguna raíz, por ejemplo, biológica, veníamos desarrollando las mujeres y que definitivamente nos genera una exclusión de otros mundos, por ejemplo, el económico laboral externo de la casa, que nos coloca en una situación de vulnerabilidad frente a la pareja, frente a los mismos hijos o hijas, y que nos niega la posibilidad de desarrollar nuestro proyecto de vida. Pero por fortuna, recientemente en Colombia y en el mundo en general, venimos estudiándolo, introduciéndolo en el campo de la economía para poderlo... Y justamente ese transcurrir de las modificaciones en el país, pues ha hecho, por ejemplo, que la comunidad LGTB pueda realmente también sentir que se avanza. ¿Qué tanto se ha avanzado? Bueno, hay que reconocer primero que los desarrollos normativos del reconocimiento del Estado de las personas LGBT es muy reciente. En Colombia fueron penalizadas las personas homosexuales y trans hasta 1980. Va a ser la Constitución de 1991 y sus principios como la pluriculturalidad, el multiculturalismo, la libertad, el desarrollo personal, quien abre la escena para que a partir de los años 2000, 2007, la Corte Constitucional empezara a desarrollar como jurisprudencia en protección a estas nuevas formas de organización familiar. Entonces realmente es una historia muy reciente de las últimas 4 décadas del país en el cual ha emergido. A mí me parece muy importante reconocer que no es que apenas estén, digamos que lo que pasa es que ahora ha cambiado la idea y ha permitido que veamos algo que hasta el momento parecía invisible. Un poco más adelante nos va a contar realmente qué es lo que ha aflorado en esta sociedad. Jesús, hay un tema importante y es que no siempre va acompasado el trabajo legal, el trabajo de la legislación, como bien dice Pablo, con el tema de la comprensión social, por llamarlo de alguna manera. A veces, aunque haya legislación, otra cosa es la forma como la comunidad reconoce esos avances. Sí, es cierto, a lo largo de la historia que se ha venido entendiendo las nuevas configuraciones de familia a partir de la realidad, digamos, de la familia, en algunos momentos como que pareciera ser que la cultura va por un lado y las legislaciones van como un poco atrás, pero resulta que eso también tiene un sentido, es el sentido de lo cultural, el sentido de lo simbólico, el sentido de las interpretaciones que la sociedad a lo largo del tiempo se va como configurando, reestructurando y va identificando con ayuda de, en este caso, de un poder para legislar,
para buscar, para respetar aquellos derechos de una comunidad que en algún momento lo requiere como tal. Padre Darío, ¿qué tanto peso tiene la religión en estas concepciones de familia? A ver, no hay duda que la concepción religiosa de familia tiene que ver en el sustrato con una concepción de derecho natural. O sea, si nosotros desde el punto de vista religioso aceptamos el derecho natural, pues obviamente todos los desarrollos legislativos del derecho positivo serán con base en el derecho natural. Pero esa es una óptica religiosa, es una óptica, es una interpretación, digamos, cristiana, musulmana, budista, en fin. Entonces, la percepción se da en que en cuanto el derecho natural se concibe desde el punto de vista religioso como inmodificable, pues ahí la religión desarrolla la concepción de familia de una manera, pero no quiere decir que esa sea la única forma de concebirlo, porque pues claro, todo esto impacta y todo esto a todos nos afecta. Valdría la pena, Andrea, recabar un poquito en el tema de la mujer, porque, es decir, la mujer desde hace mucho tiempo está inmersa en el mercado laboral y solita tiene que responder por sus hijos o por ese grupo familiar. Y entonces ahora no nos puede sorprender que aparezca esa familia simplemente con la mujer como cabeza responsable ya desde el punto de vista jurídico, porque desde la práctica eso venía desde hacía mucho rato. Claro, venía desde hace mucho rato, pero con una asimetría en derechos reales. No hablemos de derechos legales porque efectivamente los tenemos desde hace unos 60 o 70 años, digamos que se emergió la mujer o se le dio el derecho a la mujer al voto, pero efectivamente los derechos reales de la mujer por esa tradición, por esa cultura que nos hacía que nos quedáramos en la casa, nos tuviéramos que quedar en la casa, las tareas de cuidado sin remuneración no nos permitía emerger y salir al mundo laboral externo, que es el que tiene una mejor remuneración, unas mejores oportunidades. Entonces, efectivamente, desde el punto de vista legal tenemos los derechos, pero desde el punto de vista real, la cultura aún sigue anclada a ese estereotipo de la mujer dentro de la casa cuyas tareas son subvaloradas. Qué bien. En ese tema vamos a ampliar un poquito porque ese papel es fundamental. Pablo, digamos que hay muchas formas de familia. Pues hoy pues se habla de familias monoparentales, de la familia extensa, de la familia reconstituida, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero no cabe duda de que, digamos, la mayor resistencia, por decir algo, de la comunidad en el tema de las nuevas familias tienen que ver cuando son realmente familias de dos personas del mismo género. ¿Cómo lo han sentido ustedes desde ese momento en el cual ya la legislación, como usted nos decía ahora, empezó a darle, digamos, una estructura jurídica? Pero ¿cómo han sentido realmente si progresamos a nivel social, a nivel cultural? ¿Han visto que cada vez hay más aceptación o sigue siendo una situación muy compleja? Hay varias respuestas posibles ahí. Creo que la primera es reconocer que cuando evaluamos el tema sobre el cual preguntas, ahorita hablábamos de esa distancia entre lo jurídico y la cultura y parece como que la cultura fuera más rápido que lo jurídico. En Colombia pasa algo muy interesante y es que según nuestros marcos normativos hay un amplio reconocimiento de las parejas del mismo sexo. Sin embargo, aún en el reconocimiento cultural o en hacer efectivos sus derechos a través de los funcionarios y funcionarias del Estado aparecen muchos obstáculos. Hay un caso reciente de un juez en Cartagena que no quiso casar a dos mujeres y eso es solamente, digamos, un caso visible de algo que pasa comúnmente. Creo que hay un problema muy grande que nosotros desde los sectores sociales LGBT nombramos con la presunción de heterosexualidad y es que asumimos que el mundo es heterosexual, asumimos que las familias de entrada lo son y eso ha terminado siempre generando como un borramiento de la esfera pública, de la escuela, de distintos escenarios. Y eso, Jesús, nos lleva a definir que tenemos una comunidad o una sociedad con muchos estereotipos
que tenemos que quitarnos de alguna manera para que podamos dar realmente la apertura necesaria a estas nuevas formas de familia? Habría que decir de entrada frente a esto que la familia es una institución estructural y estructurante, ¿no? Y como está tocada también por el tema de la cultura, como lo mencionaba Pablo, se vienen dando esas configuraciones que las vamos interpretando y que las vamos entendiendo, y a partir de la diversidad y el respeto se les van dando también como esa cabida, porque en últimas indicaríamos de que las familias, las configuraciones familiares no tendrían que estar haciendo discusiones de este orden, porque el derecho sería para todos, ¿no? O sea, es decir, cada uno en este contexto tendría la posibilidad de hacer familia, de ese encuentro con los demás, de hacer comunidad. Y hay veces es lamentable que se tengan que hacer como esos caminos pedregosos para el respeto de sus derechos como tal. Como vemos, es un tema muy amplio, un tema muy interesante, que tiene muchas aristas sobre las cuales vamos a recabar en unos segundos, cuando regresemos de unos mensajes aquí a esta aula del pensamiento, desde donde en un minuto hablamos de las nuevas formas de familia en Colombia y por supuesto en el mundo. Ya volvemos. Continuamos en un minuto y seguimos hablando sobre las nuevas formas de familia. Y seguimos hablando con un grupo de expertos para que escuchemos argumentos, opiniones, puntos de vista, miradas que nos van seguramente a permitir sacar nuestras propias conclusiones. Padre Darío, incluso hubo recientemente un pronunciamiento del Papa Francisco sobre este tema. ¿Qué tanto impactó a la Iglesia? Pues a ver, el Papa Francisco se ha pronunciado varias veces desde el punto de vista del respeto a las personas, que las opciones y la diversidad sexual de las personas no pueden ser ocasión de exclusión de las familias, que incluso él ha abogado porque haya una legislación civil que verdaderamente proteja las relaciones. Y él dice, no hay derecho a que alguien lo tenga que sacar de la familia, pues porque tiene una determinada opción, ¿sí? Que es lo más reciente que dijo. Entonces nos está invitando a todos, la sociedad en general y a la Iglesia en particular, pues que nosotros tenemos que tener una mentalidad, primero, de revisar lo nuestro. Nuestra propuesta de evangelio debe ser revisada, porque en algunos casos hemos fracasado, pero también tenemos que reafirmar algunos principios que siguen siendo válidos para nosotros. ¿Ha ampliado el Papa Francisco de alguna manera por qué solamente en el tema de las uniones civiles, sino ya del tema de las uniones por la Iglesia? El Papa propone una cuestión muy simple. Nuestra visión religiosa, evangélica y cristiana es nuestra. Esa es nuestra propuesta. Pero ya estamos superado el tiempo de que sea una propuesta hegemónica, unipolar, única. Presentemos nuestra propuesta con validez y con él dice, con parresía, con decisión y con... Sí, pero no tratemos de imponer, porque es que no tenemos la única manera de pensar en el mundo. Propongamos lo nuestro, pero respetemos también. A mí me parece admirable la visión del Papa en el sentido de, y digamos, iluminadora, en el sentido de decir, nosotros, nuestra comunidad, ve la familia así, sin una visión dominante hacia el resto de la humanidad, hacia el resto de las familias. En ese sentido, yo creo que una de las invitaciones y aprendizajes que venimos haciendo en general es a que dejemos vivir las familias de la manera como cada familia quiera vivirse y quiera sentir su responsabilidad y sus afectos. Claro. Sí. Y hay una cosa muy importante, dice el Papa, uno de los problemas que tenemos nosotros, hablo pues de que nosotros creemos que podemos sustituir la conciencia de la gente. Nosotros no podemos sustituir, no podemos reemplazar las decisiones libres, como que yo decido por el otro. No,
No estamos llamados a sustituir la conciencia, estamos llamados a proponer nuestros criterios, pero la decisión es del otro, no nuestra. Qué bien. Andrea, a propósito de este tema que estamos tratando, ¿valdría la pena darle una mirada al trabajo que hace Familias ahora? ¿En qué consiste? ¿Cómo están actuando en el territorio? Sí, Familias ahora es una iniciativa, es una plataforma de la sociedad civil que viene muy jovencita, viene configurándose apenas este año. De hecho, bueno, desde el año pasado, pero salió al aire a mediados de este año y busca congregar una cantidad, la mayor cantidad de personas e instituciones que quieran pensarse seriamente a la familia, porque no es un asunto simplemente de decir que cada uno haga lo que quiera. No, porque entendemos que aquí hay un asunto de responsabilidad, pero sí de invocar al pluralismo, a pensar la familia no de una manera, como le decía el padre Darío, hegemónica, sino que convoque las distintas formas que ya tenemos las personas de formar familia. No estamos invitando a nada nuevo, porque las familias ya son diversas, ya son de muy distintas configuraciones. Estamos llamando a que las pensemos profundamente. Muy bien. Jesús, y un poco en el mismo sentido, en la misma línea, hablemos del Instituto de Familia y Bioética de la Universidad Católica del Oriente. Bueno, antes de contar un poquito, quería hacer como mención de algo eco de lo que decía Monseñor Darío, en torno a lo que el Papa ha definido como familia, el tema de escuela, asilo, hospital, culto y fábrica. Y creo que en esta época de pandemia ha quedado al dedillo esta configuración de la familia. Bueno, el Instituto de Familia y Bioética de la Universidad Católica está empeñado en todo el tema de la promoción de la familia, la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, y también velamos por la formación de todos nuestros estudiantes en esta dimensión. Todos nuestros pregrados, los estudiantes tienen la posibilidad de estudiar una materia que está con esta denominación de familia. Y allí ellos comprenden esto que estamos el día de hoy trabajando, entienden sus propias familias, sus propias configuraciones, y realmente pues, es una experiencia magnífica para ellos. Qué bien, Jesús. Hombre Pablo, ahora usted mencionaba que en algún momento hay rechazos muy evidentes, inclusive desde la estructura jurídica. Y se refería al juez en Cartagena que, a pesar de la legislación, dijo: yo no caso dos personas del mismo género. Hay otro tema que permanentemente es objeto de discusión, que es el tema de la adopción. Cuéntenos un poquito de qué piensan ustedes de esa barrera o de esa situación. Mira, lo que pasa es, me gustaría responder un poco más amplio, y es que en este asunto de familias hay como una agenda muy diversa en lo que llamamos LGBT. Cuando pensamos LGBT, hoy la gente dice como, ay, yo tengo un amiguito LGBT, y eso suena como tengo un amiguito lesbiana, gay, bisexual, trans, ¿cierto? Y no, digamos que realmente estamos hablando de sectores poblacionales distintos, y en ese sentido hay necesidades distintas. Entonces las parejas del mismo sexo pueden tener agendas en torno al matrimonio y a la posibilidad de adopción, sea cuando alguna de las personas es, digamos, el padre o la madre biológica, o cuando, digamos, no existe vínculo de consanguinidad. Pero hay otra agenda también en este tema de familias, que son las agendas trans. Por ejemplo, también como empezamos a reconocer que muchas familias, por sus visiones, han expulsado a las personas de sus hogares, les han puesto en riesgo, y eso ha generado que muchas personas, por ejemplo, sobre todo personas trans, hayan constituido familias elegidas. ¿De qué forma damos debates que empecemos a reconocer y proteger estos distintos focos que no se agotan en la discusión de parejas del mismo género? Realmente es un panorama muy interesante. Mira, me llama mucho la atención la expresión que dice Pablo. Al ser sacados de su familia natural, se han formado comunidades de familias elegidas. O sea, yo elijo mi familia de los trans o de la comunidad. O sea, me parece muy bonita esa expresión. Es que la familia es algo que yo puedo elegir. No solamente soy elegido por ellas y cumple unas condiciones religiosas, culturales. No, es que yo elijo pertenecer a una familia. Me parece muy, muy bonita esa expresión. Andrea, hay un tema
sobre el cual uno oye permanentemente argumentos cuando se habla justamente de esta apertura a nuevas formas de familia, y es el tema emocional. Porque hemos hablado aquí del tema cultural, hemos hablado incluso del tema económico, pero uno escucha o lee permanentemente en algunos documentos que dicen que las formas no tradicionales de familia tienen profundas implicaciones emocionales con sus miembros. ¿Eso tiene algún fundamento? ¿Lo ven ustedes en su trabajo o es simplemente una barrera que se ha puesto ideológica para mantener la tradición siempre firme? Definitivamente, pues el primer dato que hay que analizar para saber cómo se llega a esa conclusión de que solo las familias tradicionales ofrecen garantías de una base emocional estable o segura, pues es porque la psicología, que es la que básicamente ha estudiado las emociones, se ha basado en conceptos tradicionales de familia o ha estudiado familias tradicionales. Entonces, desde el punto de vista de investigación, incluso los muestreos pues son mayoritariamente de familias hetero. Y ahí retomo algo que mencionaban Pablo, y es que no solo hay la presunción de heterosexualidad como una condición virtuosa, sino que lo contrario a lo hetero ya es vicioso, ¿sí? Es una presunción cultural que tenemos, que definitivamente tenemos que desmontar como un prejuicio. Y que realmente Jesús, veo que quería ampliar un poquito el tema, porque es que es efectivamente una reflexión que nos tenemos que hacer todos. Sí, ciertamente cuando nos vamos configurando con el tema de la familia, y es bueno comprender que es un ambiente, un ámbito de acogida, de generación, donde me descubro en el otro a partir de lo que yo quiero y deseo en todo momento encontrar para formar un proyecto de vida, ¿no? Entonces, en ese sentido se podría entender que las situaciones problemáticas se dan en cualquier ámbito social, en cualquier ámbito de relación. Y en este caso, pues bien lo dice la doctora Andrea, pues no se ha estudiado otros escenarios familiares, pero lo que logramos entender es que las familias, digamos, como las entendemos en la actualidad tradicionalmente, pues van configurando maneras de ver el mundo y van fraguando valores muy particulares para vivir en sociedad. Por eso se dice que la familia es la escuela del más rico humanismo. Un detalle. Si me permiten agregar un detalle que recuerdo en este instante, muy recientemente en España, que guardando las diferencias de ubicación geográfica y cultural, de todas maneras tenemos una raíz cultural profunda, realizaron una investigación hace 3 años sobre familias homosexuales en torno del cuidado, es decir, de la cantidad de tiempo que las personas dentro de sus casas dedican a tareas de lo que llamamos trabajo doméstico. Y las parejas homosexuales resultaron siendo mucho más democráticas internamente en la distribución de las tareas de cuidado dentro de sus familias. Qué bien. En ese tema emocional, Pablo, quiero preguntarle porque, claro, si desde la perspectiva tradicional se mira como que los problemas emocionales son en esas nuevas formas de familia, por llamarlas en genérico, me imagino que desde la perspectiva de ustedes dirán, bueno, ¿y qué tan perfectas son las familias tradicionales desde lo emocional, donde hay tantos inconvenientes y tantos problemas? O sea, ni una cosa garantiza la normalidad en la cotidianidad, ni desde la otra. Es decir, hay de todo en todo lado. Totalmente. Yo soy hijo de 2 mujeres. Y cuando pienso en mi familia particular, yo pienso que era tan tradicional como nueva. Son 2 mujeres como las mamás de mis otros amigos, con sus propios prejuicios, muy antioqueñas ellas.
Así que en casa pude experimentar, y lo que quiero decir con esto es que digamos que seguramente no hay forma de homogenizar exactamente las familias hetero, las familias homoparentales honesto. Realmente reconocer que incluso dentro de todas esas tipologías podemos encontrar de todo, y seguro vamos a encontrar familias homoparentales que son, digamos, no sé, han construido formas muy democráticas, que han construido ciertos, no sé, valores del reconocimiento, la diversidad, como hay otras que no. O sea, es como empezar a reconocer que todas las distintas formas de familia podríamos encontrar de todo también, para que también no reproduzcamos una idea como de que esta familia vamos a encontrar esto en este tipo, vamos a encontrar esto en esta, sino más bien reconocer que en todas las formas de familia vamos a encontrar. Jesús, y es que realmente cuando uno se pone a pensar en esa baraja de opciones familiares hoy, es inmensa. Digamos que es lógico que en un programa de esta naturaleza, pues el enfoque más claro es entre la tradicional y la familia entre dos personas del mismo género. Pero es que hoy tenemos familias de una persona con un perrito y de dos personas del mismo género y de esas familias extendidas donde hay un montón de gente viviendo bajo el mismo techo. Es decir, cada vez es más amplio el abanico. Sí, ciertamente, pues al principio cuando se hablaba de la diversidad y entre ellos la diversidad cultural se van configurando y son decisiones personales. Por eso en algún momento hablaba de las configuraciones que se van dando en el ámbito familiar, donde las personas desde su libertad, desde sus modos de ver el mundo, desde sus proyectos de vida, elige y considera qué es para él familia. Y nosotros, en este caso, nosotros como Instituto de Familia y Bioética, que hablamos de la familia y configuraciones familiares. Cuando hablamos de la familia es para hablar de esa configuración que en algún momento se considera como tradicional, sabiendo y teniendo muy claro todas esas otras configuraciones que debemos entender, que debemos cuidar, que debemos proteger, especialmente en el tema de los derechos, porque bien lo decimos, es una visión, es una propuesta donde cada uno a conciencia va eligiendo y va buscando qué le da razón de ser a su proyecto. Eso querría decir, Padre Darío, que quienes hablan de crisis en la familia tienen algún fundamento. Pues es que es evidente que estamos en una sociedad en crisis de la cual hace parte también la familia. Obviamente, lo que se evidencia son las parejas y familias en crisis, pero las familias felices, estables, numerosas, tradicionales, esas no hacen bulla. Esas están calladitas allá viviendo su misión. Yo les cuento, el sábado pasado celebré los 70 años de matrimonio de una pareja en Río Negro. Pues don Marco Tulio y doña Graciela, pues para hablar más claramente. 70 años. 70 años, con sus 10 hijos y todos profesionales. Y eran unos campesinos pobres de Sonsón que vinieron a Río Negro. Pero obviamente eso no es noticia, ¿cierto? O sea, hay más noticia un poco en este tipo de cosas. Pero claro, la crisis es evidente. Claro. Pero parte de la crisis es invisibilizar estas familias que son tan buenas, ¿no? Jesús, ¿querías acotar algo? Sí, me parece fundamental lo que Monseñor habla cuando habla del tema de la crisis. Podemos hablar de que la familia puede vivir crisis porque es una comunidad, son personas diversas, distintas, pero no hay crisis de la familia. Son dos cosas muy distintas. Mire que Monseñor lo aclaró muy bien, claro. Vivimos en una sociedad, tenemos el día a día, nuestros conflictos, pero en sí la configuración de la familia como tal esa no está en crisis. Las personas sí pueden tener crisis, como tal no lo ha mencionado. Entonces quería hacer como eco de lo que Monseñor nos estaba hablando y pensaba en ello en este momento. Quería agregar a ese par de comentarios dos ideas. Una es que creo que como hemos idealizado a la familia, solo hasta hace muy poco nos empezamos a preguntar qué pasa allá adentro, ¿sí? Entonces, sí, ha habido una invisibilidad de esa institución que viene de lo sagrado y que viene de algo, ha sido muy pura toda la vida, entonces no nos atrevíamos a cuestionarla. Y segundo, sí creo que hay un gran reto dentro de las familias en el tema, por ejemplo, de las violencias. Hay mujeres, niños y niñas
están siendo objeto de muchísima violencia y hay un gran interrogante para la sociedad. Y sabe que eso me lleva a hablar un poco, padre Darío, de la pandemia, porque es que la pandemia ha servido para que afloren muchos de esos problemas en la familia. Entonces no hablemos de la familia, sino en la familia. Las dificultades, por ejemplo, para convivir, y ha aumentado o aumentó en forma muy significativa la violencia familiar y un montón de situaciones de conflicto. Sí, vea, los que tenemos que ver con atender gente, psicólogos, terapeutas, consejeros, por supuesto yo soy párroco en Río Negro, yo diría que el 80% de mi tiempo en esta pandemia se me ha ido en escuchar problemas de la gente y la mayoría son de familia, de los hijos, de los padres, de las madres, de los esposos, de los nietos. Es decir, la pandemia afloró una serie de situaciones muy delicadas en las familias y no son solamente económicas no, problemas de relación. Es que un padre que siempre está ausente y ahora pues que no puede salir de la casa, o una madre que no es suficientemente responsable y ahora tiene que atender la familia, o unos hijos medio caóticos que ahora tienen que someterse a la disciplina. No, los problemas son muy serios y muy grandes y la pandemia lo afloró. Lo que de alguna manera entonces Pablo afirma que el problema no es que haya nuevas formas de familia, es decir, hay situaciones complicadas en esa convivencia, pero más allá de cuál sea la forma de familia que escoja la persona. Creo que es muy complejo. O sea, un poco la idea que quisiera plantear es que si bien existe una idea de familia que tiene una raíz muy anterior, informaciones en historia, y uno puede ver que históricamente han existido múltiples formas de organizar, esas configuraciones familiares son muy distintas. Y creo que, digamos, esas distintas configuraciones, según los momentos históricos en los cuales aparecen, pues da lugar a determinadas conflictividades. Por ejemplo, yo siento que en este momento estamos habitando un conflicto generacional importante, que está dado por cómo a partir de los años 80, lo que hemos llamado el proceso de la globalización, las tecnologías de la comunicación, o sea, una serie de cambios que hemos vivido, han transformado, por ejemplo, y han hecho una brecha de distancia entre una generación y otra, que se ha expresado en múltiples campos, como en estas discusiones sobre las nuevas configuraciones familiares. Entonces siento que tenemos que atender a eso. El mundo ha cambiado y los problemas han cambiado y la familia, por mucho que la queramos abstraer de ahí, está inserta. También ha cambiado. Jesús, acaba de mencionar algo, Pablo, que es muy interesante, porque si bien hemos hablado sobre conflicto cultural, de alguna manera, ese tema de los conflictos intergeneracionales juega un papel muy importante en este tema de familia. Sí, ciertamente, pues a lo largo de la historia y en los últimos años lo hemos visto, pero quería mencionar algo con relación a lo que dice Pablo, y es que encontramos en algunos ejercicios con nuestros propios estudiantes inclusive la fuerza que adquirió por la época de la pandemia la familia. O sea, los muchachos nos manifestaban el poder estar con la familia día a día, inclusive en su ámbito universitario, y poder compartir. Entonces eso me llevaba a pensar lo siguiente, y es, ¿qué tipo de hogar, qué tipo de familia voy configurando? Dependiendo de eso, entonces, me ha dado muy duro o no el tema de la pandemia. Es decir, quien no había configurado un hogar, una familia, el tema de la pandemia le costó enormemente. Y eso en este caso no tenía que ver con lo intergeneracional, sino con el proyecto de familia que ellos han venido planteando y que en este momento de crisis lo requirieron. Pero en ese tema intergeneracional, y ahí quiero de nuevo preguntarle, padre Darío, porque usted que está permanentemente en contacto con las personas, es lógico y así debería uno entenderlo, que las generaciones más mayores, pues obviamente les cuesta mucho más esta apertura, ¿no? Sí, sí, claro. claro. Que lo ven, es muy difícil poderlo Es que asimilar. los mayores ya tenemos unos callos que es muy difícil remover. Y callos no solamente físicos, sino también mentales, ideológicos. Tenemos mucha historia. Como nos hemos equivocado tantas veces, entonces tenemos más callos, ¿cierto? Entonces, esa personalidad inflexible del mayor
es lo que es el principal obstáculo para acompañar ese proceso de crecimiento de las nuevas generaciones. Yo no lo veo problemático en las nuevas generaciones, yo no veo enemigos, yo veo es que los mayores nos falta más flexibilidad, más apertura, una comprensión del mundo y de la historia y de la cultura más amplio. Como yo creo que le estamos pidiendo demasiado a las nuevas generaciones y nosotros nos estamos comprometiendo muy poco para comprenderlos. ¿Así lo sienten, Pablo, efectivamente, como lo plantea el padre Darío? Sí, de cierta forma, creo que hay también siento, pues, uno poniéndose en el lugar comprensivo, seguro son hijos de su época y obviamente experimentaron otra forma de construir su subjetividad, su identidad, pero me parece muy potente lo que dice Darío, porque realmente creo que es importante reconocer dónde están los focos. Siento también que obviamente estas generaciones también llegan con sus propios conflictos, con sus propias preguntas, que a veces siento que los padres y madres no logran del todo acompañar. Hay mucho miedo también a ese mundo que se abre y que vemos como peligroso para los jóvenes y las jóvenes. Así que siento que hay que generar cada vez más canales intergeneracionales. Y te cuento, ¿sabes? No solo ocurre en el campo de las familias. Por ejemplo, al interior del movimiento LGBT hemos sentido unas diferencias entre los y las activistas mayores con quienes son también más jóvenes. Es decir, es reconocer que es algo propio de nuestra época y que tenemos que ocuparnos y generar puentes más dialógicos intergeneracionales. Andrea, menciona Pablo una palabra muy interesante que por ahí dejamos en una intervención anterior, que es el miedo, es el temor a lo nuevo, es decir, nos cuesta mucho superar esas barreras de abrir el alma, el espíritu y el cerebro y todo el ser. Definitivamente. Y el miedo se contagia. El padre Darío hablaba de su tarea oyendo conflictos familiares y de alguna manera yo pensaba, bueno, quienes llegaron a hablar con el padre Darío ya asumieron su conflicto, ya entienden que tienen un conflicto y que lo pueden compartir, y al compartirlo el conflicto definitivamente baja de escala. Yo creo que esa es una tarea muy grande que tenemos que hacer entre todos y todas, que es entender que el conflicto per se nos acompaña dentro de las familias, en todas las familias, que no hay por qué sentir pena de contar que estoy sintiéndome mal con mi hermano, que estoy hoy de pronto odiando a un primo, no sé, ese tipo de emociones tan humanas y que de pronto van cogiendo... Jesús, ¿hacia dónde va el mundo en este tema? Hemos hablado lógicamente de nuestro entorno, pero ¿qué tendencias hoy se marcan en el mundo entero? Bueno, en primer lugar, el cuidar la célula fundamental de la sociedad, como lo es la familia, propiciar nuevas políticas públicas que favorezcan el crecimiento y el desarrollo de las familias. Creo que el mundo también ha encontrado un camino, y es el seguir fortaleciendo el afecto dentro de la familia, el buen trato dentro de la familia. Eso me parece fundamental. Y quiero hacer eco de una palabra que, si me lo permite, Monseñor Darío, es de él y yo siempre la presento, y es que la familia hoy es un entorno protector. Estoy convencido de que lo que nos va a permitir y nos está permitiendo salir de esta situación es la familia, porque la familia se ha puesto como un fuerte frente a una dificultad tan seria como la que estamos viviendo hoy. Y creo que vamos por buen camino. Las políticas públicas nos lo están diciendo y los profesionales en esta área. En unos segunditos regresamos aquí en un minuto. Como su nombre lo indica, en 60 segundos escuchamos puntos de vista de enorme interés. Continuamos en un minuto hablando sobre las nuevas formas de familia, la manera como los cambios que se presentan en la sociedad han irrumpido, lógicamente, en su célula básica, que es la familia. Y estamos hablando con un grupo de expertos para que todos podamos sacar nuestras propias conclusiones. Pero siempre es importante ser propositivos. ¿Qué deberíamos hacer, Padre Darío, para mejorar esta comprensión de las nuevas formas familiares? Pues
Indudablemente la versatilidad y la inteligencia emocional, la apertura de pensamiento, el tener como autocrítica que nadie tiene por qué juzgar a otro, ni reducir todas las cosas a un solo enfoque, que cada quien tiene su proyecto de vida. Yo lo digo como sacerdote y le digo a las familias cristianas, creyentes, católicas, mire, el proyecto de vida de su familia es este, lo propone el Evangelio y lo propone la Iglesia. Vívalo intensamente, pero no pretenda que ese camino suyo tenga que ser el de todos, porque ese reduccionismo es lo que empobrece la sociedad. Entonces yo diría creatividad y apertura. Pero ¿sabe que ese discurso proveniente de alguien que hace parte de la Iglesia Católica juega un papel fundamental, sobre todo en lo que decíamos ahora de las generaciones mayores, que seguramente escuchan con mucho cuidado sus voces? Sí, sí, pero de todas maneras el Evangelio hay que presentarlo con claridad y no hay que hacerle tantos ruidos externos con cosas inventadas por los seres humanos. El Evangelio es uno, es un ideal, es un proyecto de vida. Las familias pueden hacer ese proyecto de vida y lo intentan, y obviamente tiene dificultades, problemas, pero el horizonte es muy claro según el proyecto que se propone desde el Evangelio y desde la Iglesia, pero no quiere decir que sea el camino para todos igual. Nosotros lo proponemos como un camino, hablo en términos religiosos, cristianos, de perfección. Nosotros lo proponemos así, porque le decimos a la gente, mire, por este camino usted conforma una familia feliz, estable, pero otros buscan otros caminos, igualmente feliz. Por eso el riesgo en las familias, ahora que decían del riesgo emocional, el riesgo es que todo el mundo sea feliz. Exacto. ¿Qué hacemos, Sí. Andrea? Esa es una pregunta muy buena. Para responderla, yo invitaría a mirar 4 perspectivas. Una, la de la sociedad civil, en la que definitivamente, y esa es una de las propuestas de familias ahora, es hablar sobre las familias, estudiar las familias, entender las familias y entenderlas sin tanta encasillamiento, sin tanta categoría. Y ahí voy al segundo camino. La academia, las universidades tienen que abrir su espectro para volver a estudiar la familia. Y digo volver a estudiar la familia porque de alguna manera creo que en los últimos años habíamos abandonado un poco el tema. Y en tercer lugar, creo que es fundamental, al Estado le corresponde una legislación mucho más incluyente en materia de familia para que pues no andemos excluyendo fulanitos y fulanitas que hacen parte de o no hacen parte de. Por último, dentro de las familias, un esquema democrático interno es definitivo. Es definitivo. Jesús, ¿qué podemos aportarle a nuestras sociedades para que vamos mejorando y avanzando? Sí, pues hay que indicar bajo este corolario de que la familia es un bien del cual no podemos prescindir. Entonces, en ese sentido, buscar políticas públicas de acogida, de cuidado, de protección permanente de las configuraciones de la familia. Creo que en esto las universidades, como bien lo decía la doctora Andrea, el mundo académico nos puede ayudar demasiado. ¿Para qué? Para no solo entender, sino promover estudios de familia. ¿Sí? Creo que siempre vamos a requerir profundizar en la familia para vivir mejor, para ayudarles también, implementar los centros de escucha, centros de atención familiar, que son fundamentales, porque en familia no nos las sabemos todas. Todos hacemos parte de una familia y necesitamos día a día apoyo. No sabemos todas las reglas de juego en este tema de la familia. Entonces, creo que por ese camino podríamos ayudar bastante. Y a Pablo le cambio un poquito la pregunta, porque Pablo, ustedes que sienten, digamos que en carne propia, a veces esa incomprensión o ese rechazo, más bien le pregunto, ¿cuál es el sueño? ¿Con qué sueñan que vengan en el futuro? Yo diría 3 cosas que van, digamos, en la misma dirección seguro, porque también siento que el tema LGBT no está fuera de la sociedad, o sea, hacemos parte de las mismas redes cotidianas. Lo primero es el pluralismo del que también ya habló Darío, o sea, definitivamente necesitamos comprender que más allá de cualquier confesión de fe,
Cada persona y cada configuración familiar pues construye sus propios caminos y necesitamos construir una sociedad que respete, valore, reconozca y proteja esas diferencias. Creo que hay un segundo elemento que tiene que ver con, en serio, una de las huellas, de las heridas, de los dolores más fuertes de las personas LGBT, así es el rechazo familiar. Familias, acojan, quieran, amen, ese es el mensaje por encima de cualquier otra cosa. Y el tercero es que necesitamos proteger y reconocer esas familias elegidas que no necesariamente entran en esa idea de la célula básica y necesitamos generar políticas y también acciones en la cultura que permitan proteger y reconocerlas. Conceptos todos valiosos, interesantes, con miradas múltiples, que nos permiten, sin duda alguna, entender mucho más este fenómeno de las nuevas formas de familia. Por eso traemos aquí en un minuto estos temas tan trascendentales, tan importantes para el desarrollo de nuestra sociedad. Gracias a ustedes, gracias a los televidentes. Nunca sacamos conclusiones en este programa, simplemente ponemos los elementos de juicio para que sean ustedes quienes tomen su propio camino, su propia decisión y su propia idea. Hasta la próxima.